Bienvenidos al último podcast de Salud es Poder. Realmente es un espacio donde la información nos acerca a transformar esa calidad de vida que queremos, nos acerca a prevenir, a tomar buenas decisiones y tener bienestar. Hoy con sentimientos encontrados, hoy es nuestro último podcast en donde hemos vivido emociones, mucha información, mucho aprendizaje, pero por sobre todo la felicidad de que tantos profesionales acercaron informaciones correctas a todos ustedes y hoy ustedes están transformando su vida a través de Laboratorios Diagil, que por supuesto también hace que ustedes tengan ese acceso a tener en cuenta qué cambios hay que dar para tener ese salto a una mejor calidad de vida. Y qué mejor que cerrar con una gran profesional como la doctora Tatiana Roy. Ella es médica especialista en medicina interna y diabetología. Y quiero traer a colación estas dos palabras. La primera es diabetes y la segunda es dislipidemia. Dos palabras, dos situaciones distintas, dos conceptos que tenemos que profundizar. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por ser parte de este último capítulo, realmente con sentimientos encontrados y también agradecida con todos los profesionales. ¿Cómo estás? Hola Nati, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, gracias al Laboratorio Diagil, que hace eso que vos decís, ¿verdad? Da una oportunidad de acercar información real a la población, ¿verdad? Porque la educación es parte de la salud. Y por eso queremos hablar de estas dos, voy a decir enfermedades, pero hay una palabra que no escuchamos mucho que es la dislipidemia, que para mí es muy nuevo. Y hablan de dos condiciones silenciosas que están en nosotros, están en el día a día y a veces no prestamos tanta atención. Entonces, doctora, para empezar de manera simple, ¿qué es? Y así como vos dijiste, Nati, son enfermedades, ¿verdad? Y empiezo con dislipidemia porque te es un poco más raro, pero ese es el popular colesterol alto que le llaman las personas, ¿verdad? Tengo mi colesterol un chiqui alto o mis triglicéridos un chiqui alto, pero realmente eso ya es una enfermedad porque conlleva un riesgo mayor de otras situaciones que asumo que vamos a ir hablando. Entonces, la dislipidemia es la alteración para la enfermedad donde están alterados los niveles de los lípidos, ¿sí? Tanto el colesterol malo, que es el LDL, el VLDL, el colesterol bueno, el HDL, que debería estar alto y muchas veces tenemos bajo, y también los triglicéridos, ¿sí? Y la diabetes, ¿verdad? La diabetes es una enfermedad también donde los niveles de azúcar en sangre están elevados, ¿verdad? Ya sea porque el paciente no produce insulina o porque su producción o no se usa de forma eficaz esa insulina. A veces se produce, pero no se puede utilizar de forma correcta. Entonces eso le lleva a una diabetes. Me encanta porque lo hiciste tan sencillo. Acabamos de sacar un poco de la ignorancia que teníamos y ahora ya puedo decir dislipidemia de una manera más tranquila, sencilla. Parece ya puede estar en mi vocabulario natural, pero al comienzo es como que una palabra difícil y es como que estamos más acostumbrados al colesterol en chiquitito alto nomás. Pero qué bueno que lo puntualizaste. Colesterol alto, azúcares. Azúcar ¿verdad? alto es la diabetes y también triglicéridos altos. Ahí está. Otro punto muy interesante para poder tener bien claro los dos conceptos. Ahora, son diagnósticos distintos, ¿verdad? Sí, son diagnósticos distintos, pero así no es así que están aislados. Por lo general van de la mano, o sea, no se olviden que son como unos mellizos. Muchas veces le diagnosticás diabetes al paciente y a la par ya mirás su perfil lipídico, que es lo que hay que pedir para diagnosticar dislipidemia, y ya ves que está alterado también. Muchas veces está de la mano. Claro, muchas veces van de la mano, pero no siempre. No siempre, Ok. totalmente, no siempre. Entonces hay que diferenciar un poco y se está entendiendo mal cuando decimos tiene colesterol alto, triglicéridos también alto, azúcar elevada. ¿Cómo viene la mano con esos conceptos? ¿Cuándo se da la dislipidemia en nosotros y cuándo se da la diabetes? Bueno, realmente tienen factores en común. Ah. ¿Sí? Factores en común. Siempre hay que saber que todo tiene una predisposición genética primero, ¿verdad? Es como que la genética es el arma, pero el que aprieta el gatillo y desarrolla la enfermedad es el ambiente. ¿Y el ambiente qué es? Comer mal, no hacer ejercicio, no dormir bien, ¿verdad? El estrés que estamos todos acelerados todo el tiempo. Entonces,
Siempre hay una predisposición genética. Por ejemplo, en la diabetes hay que preguntarle si algún familiar no tiene diabetes y seguro o su mamá tenía diabetes o su papá, ¿verdad? Un familiar. Entonces ella ya trae una carga genética, pero eso lo predispone, pero no asegura que desarrolle. Y eso es demasiado importante, Nati, recalcar. No asegura que desarrolle la enfermedad. Puede tener el gen, pero ¿cuándo se desarrolla la enfermedad? Cuando no hacemos las cosas bien. O sea, comemos mal, no hacemos actividad física, dormimos mal, ¿entendés? Qué bueno que lo digas, porque a mí hace poco, haciéndome unos análisis justamente de la mano de Laboratorios Diagil, me salió un poco que mi azúcar, no tengo diabetes, pero está ahí justo en el límite del rango. Y mi médica me hizo resaltar, cuidado con esto. Entonces, yo me di cuenta que hay cambios que tomar. Cuando tenés estos resultados y minimizamos, mira que hago un poco de mea culpa también, porque si bien intento consumir menos azúcar, sé que de vez en cuando agarro un chocolatito, esto que aquello. ¿Qué consecuencias nos traen cuando minimizamos estos resultados? Porque todavía me siento bien, todavía no tengo colesterol, todavía no estoy en esa instancia. Bueno, y las complicaciones, bueno, si ya hay diabetes, lo tuyo es diferente, Nati, pero si ya hay diabetes, sabemos que la diabetes tiene múltiples complicaciones, ¿verdad? O sea, si dejamos eso pasar y no se trata, hablamos de lo principal, que es el infarto, el ACV, que es el infarto en la cabeza, ¿verdad? Otras complicaciones como amputaciones de miembros, la principal causa de amputación, fuera de lo que sea traumático hablamos de accidentes y eso, fuera de lo traumático es la diabetes. O la diálisis, la principal causa de enfermedad renal crónica que va a la diálisis es la diabetes. Entonces, no minimicemos un diagnóstico como diabetes. Hay que tratar para evitar las complicaciones. Me encanta porque hablas así con mucha fuerza. Tus ojos se abrieron. No minimicemos, lo marcaste tanto y ahora con una sonrisa hermosa, pero qué bueno que lo marques así. Tenemos resultados. Tomemos acción. Algo de la diabetes también tenía impacto en la parte visual. Muy bien, es la principal causa de ceguera, ¿verdad? Porque produce una alteración en la retina y el paciente puede tener riesgo de quedar ciego. Pero Nati, más que la diabetes, ya que comentaste tu caso, porque me parece súper bien de ejemplo, esos estadios previos lo que hay que llegar. Por eso es importante que la gente se haga sus controles. Así como vos te hiciste, Nati, yo le digo, si no tienen ningún factor de riesgo, ponele que no tienen obesidad, hacen actividad física, no tienen factores familiares, igual hay que hacerse el control. Y diríamos que en una paciente que no quiero preguntarte tu edad, pero voy a decir mi edad sin problema. 37 tengo, yo también te digo sin problema. Bueno, entonces, Nati, te cuento que a partir de los 35 años, aunque no haya ningún factor de riesgo, hay que hacerse análisis por lo menos una vez al año. Porque están estos estadios previos que vos marcás, que es el momento ideal para tomar una acción, ¿verdad? No ya cuando la enfermedad está establecida o cuando ya hay complicaciones, ahí es mucho más difícil. Claro, porque de acuerdo a tus hábitos, hoy te va a salir un resultado, pero un año después, si tus hábitos no cambiaron, si tus hábitos empeoraron, tenés que volver a ver los resultados porque los índices van a ser diferentes. Incluso si tenés una diabetes en un cierto nivel, esto puede ir en crecimiento, ¿verdad? Totalmente. Por eso hay que recalcar que existe un estado previo a la diabetes, que es la prediabetes. Entonces, que son niveles intermedios entre lo normal y la diabetes. Y que eso, si ves que vos dejás avanzar y no tomás ninguna conducta, va a terminar siendo diabetes, ¿verdad? Y lo mismo en los lípidos. La gente dice, tengo un poco de colesterol. Pero realmente eso está estudiado, Nati, por los factores de riesgo que tiene un paciente. Se cuenta, por ejemplo, tiene un familiar con infarto, tiene colesterol malo alto, tiene triglicéridos altos, estamos contando, tiene obesidad, tiene diabetes. O sea, según la cantidad de factores de riesgo que tiene un paciente, él tiene que tener un límite inferior de colesterol LDL, de HDL, de triglicéridos. O sea, un paciente que ya tiene enfermedad renal crónica, por ejemplo, complicación de la diabetes, tiene que tener un LDL menor a 55, no puede tener más alto, ¿entendés? Porque está comprobado que si tiene más de 55, ese paciente tiene altísimo riesgo de infartar. Entonces, no hay un chiqui más alto. No. O sea, para eso están los límites bien establecidos. Y cuanto antes te des cuenta, controlarlo. Para eso están los resultados. Ahora, atendé lo que voy a preguntar, porque vos dijiste algo clave. Una vez al año como mínimo, luego ya hay que hacer
sé los estudios, los controles. Y qué importante es porque es cierto, las personas somos distintas. También cuando cambiamos de hábitos necesitamos otras cosas distintas. De hecho, que en laboratorios de Agile hasta hay estudios específicamente para los deportistas para entender qué necesitan ellos. Porque tal vez yo no tengo tanto impacto físico, no tanto descargo energético ni de músculos. No necesito estos tipos de estudios ni este tipo de alimentación. Para eso se hacen específicamente en los laboratorios. Ahora, tanto la dislipidemia y la diabetes pueden también darse sin síntomas de manera más silenciosa, digamos, con síntomas no claros. Totalmente. Y, o sea, la diabetes y la dislipidemia son luego silenciosas, porque cuando aparecen las complicaciones, recién el paciente tiene síntomas, ¿verdad? La diabetes cuando ya está muy descompensada, es que tiene el síntoma, eso que sabemos que orina mucho, que pierde peso, que come mucho, que tiene mucha sed. Esos síntomas ya son cuando está muy descompensado. Cuando el paciente llega así, eso empezó 10 años antes. Dios mío, doctora, sí. o sea, si vos empezaste a tener síntomas, ya es porque estás en un estadio muy alto. Muy avanzado, Por exactamente. eso, hoy es andar a hacerte... Vos tenés que saber que no tenés diabetes, tenés que saber que no tenés problema con el colesterol. Hoy tenés que saber, hoy tenés que irte con el médico, hoy tenés que hacerte los estudios, hoy tenés que hacerte los análisis y quedarte con la tranquilidad de que estás bien y si hay algo que reordenar, mejor todavía. Totalmente. Vos sabés que yo les digo un ejemplo a mis pacientes, Nati, ¿verdad? Porque siempre te dicen, yo no siento nada, doctora, ¿por qué me tengo que tratar? Yo le pregunto, cuando uno está en la casa y entra el ladrón a la casa, ¿ustedes le sienten? No. ¿Verdad? Le sentimos al ladrón cuando ya te está apuntando con el arma, cuando ya te hizo un daño o cuando ya te robó. Y la diabetes y la dislipidemia es como un ladrón, está ahí. Vos no le sentís, vos estás durmiendo tranquilo, pero cuando le sentiste ya te hizo un daño. Y eso es lo que deberíamos de evitar, ¿verdad? Dios mío, te juro que diste un ejemplo claro, pero lo principal de verdad, ay Dios mío, me emociona, es que ¿cómo nos estamos olvidando de tomar acciones ya? Tanto hablamos en este podcast y como es el último, quiero que quede en la cabeza de todos los que nos están mirando. La prevención, anticiparse. Eso es salud. O si no, es ir a tratar una enfermedad. Salud es antes. Si vos querés ser una persona sana, te preparás, trabajás en el proceso. Y para eso es claro lo que dijiste, hacerte los estudios. No hay otra manera porque no van a aparecer todavía los síntomas. Así mismo, hay que buscar y probablemente si tenemos factores de riesgo vamos a encontrar algo, pero no es lo mismo porque ahí tenemos muchísimas más probabilidades de retroceder eso que está alterado, ¿verdad? Con de repente tomando acciones, por ejemplo, con lo que es alimentación. Y algo que vos dijiste, a veces como un chocolatito me dijiste, no es necesario hacer todo perfecto. Viste que la gente piensa así, yo tengo que comer ya ahora solamente esto. No, o sea, hay que buscar un equilibrio y algo que sea llevadero por mucho tiempo, porque esto todo es a largo plazo. O sea, no me sirve irme al gimnasio un mes. O sea, tengo que buscar una actividad física que yo pueda llevar a hacerlo bastante tiempo o toda la vida. Eso es lo ideal. Y con respecto a la comida, es así, no, o sea, comer un chocolatito una vez, eso no te va a enfermar. Hay que buscar una porción correcta, qué chocolate es, ¿verdad? Entonces, saquémonos eso de que no vamos a poder comer nada y que tenemos que hacer todo perfecto. Lo que tenemos que hacer es buscar el equilibrio y que ese equilibrio sea mantenido en el tiempo. Gracias, ¿verdad? Doc. Qué lindo lo que decís, porque nos damos cuenta que no es militar el tema, no es dictatorial el tema de la salud, sino es ir equilibrando con nuestros hábitos. Ahora, si ese chocolatito que es de vez en cuando se vuelve 24/7 todos los días, todas las horas, a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche, estamos hablando de otra cosa. Pero o si no, no es algo como muy dictatorial. Al contrario, es buscar equilibrar y para eso tenemos que conocernos. Esas personas que viven con mucho tiempo avanzado, por ejemplo, la diabetes sin síntomas, ¿a qué se pueden abstener? ¿Con qué nos podemos encontrar? ¿Abstener en qué sentido? Claro, cuando encontrás tu enfermedad, ya podés incluso tener que amputarte si ya estás tarde. Podés incluso ya tener problemas de vista, perder la capacidad visual. Totalmente. Cuando el paciente se diagnostica diabetes, así como yo te dije, eso se asume que empezó años antes. En la diabetes tipo 2, mínimo 5 años antes ya empezaron los cambios que le llevaron a ese paciente
al diagnóstico de diabetes. Por eso es que se preconiza tanto el control anual, ¿verdad? Entonces, cuando uno le diagnostica, en el momento de diagnóstico, uno tiene que hacer un screening de todos los órganos que pueden afectar la diabetes. Y la diabetes es una enfermedad sistémica. ¿Qué quiere decir eso? Yo le digo a mi paciente, Nati, la diabetes te puede afectar del pelo hasta la punta del dedo gordo del pie. O sea, cuando yo le diagnostico a un paciente diabetes, tengo que revisar los ojos, se hace un mapeo de retina para ver si es que tiene alguna afectación de la vista, no precisamente ceguera, pero hay estadios previos, ¿verdad? A la ceguera, ya ve nublado, ya ve mal. Hay que hacer estudios cardiovasculares porque la principal causa de muerte del paciente con diabetes es el infarto, la enfermedad cardiovascular. Entonces tenemos que buscar electrocardio buscando alteraciones del corazón, ¿verdad? Tenemos que buscar alteraciones a nivel del riñón. Como yo te digo, hay un estudio que justo tiene Diagil y lo nombro porque no todos los laboratorios lo tienen, que se llama índice albúmina creatinina, que en una sola muestra de orina nosotros podemos ver si está perdiendo albúmina, que es una proteína en orina al paciente, y detectar precozmente la enfermedad renal, mucho antes de que el paciente tenga que llegar a diálisis, por ejemplo. Wow, lo que son los avances tecnológicos y cómo a veces por ignorancia, por no saber, por estar desinformados, estamos perdiendo el tiempo. Porque muchas veces ese análisis el paciente no se quiere hacer porque antes se sigue haciendo también ahora en orina de 24 horas, tiene que juntar 24 horas la orina. Pero ahora tenemos un método más accesible que en una sola orina, entonces no es tan molesto para el paciente juntar la muestra y ya podemos saber. Dios mío, me quedo con esto que vos podés estar en riesgo y no sentir absolutamente nada. Es muy fuerte, por eso acá más que nunca es anticiparte, yéndote con un profesional y haciéndote todos los estudios previos. Acá no hay otra alternativa, porque después ya va a ser tarde. Después ya el ladrón te robó todo, ya te lastimó. ¿Qué factores aumentan el riesgo de desarrollar diabetes o dislipidemia? Yo quiero saber porque hay una cuestión genética, pero también hay una cuestión de estilo de vida. Totalmente. Primero, los genes que vos dijiste, siempre preguntarle, hay que mirar qué hay en nuestra familia, ¿sí? O sea, ¿qué tiene tu mamá, qué tiene tu papá, qué tiene tu hermano o tu hermana, qué tienen tus hijos, ¿verdad? Entonces, si tenés un familiar en primer grado con esa enfermedad, ya sea diabetes o dislipidemia, vos también tenés ese factor de riesgo, ¿verdad? Y después el estilo de vida, obviamente la obesidad, el sobrepeso o la obesidad predispone a esto, Nati, ¿verdad? El estar sedentario, no hacer actividad física, ¿verdad? También hay otras condiciones de insulinoresistencia o algunos fármacos que pueden predisponer a diabetes, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, los corticoides, eso eleva el azúcar y la presión. Entonces, en pacientes que usan en forma crónica estos corticoides pueden desarrollar diabetes, pero es otro tipo de diabetes. Y eso hay que aclarar que casi todo el podcast yo me estoy refiriendo a la diabetes tipo 2, Nati, ¿verdad? Que es la diabetes asociada más a estilo de vida, asociada a obesidad, ¿verdad? A que puede tener un cambio con estilo de vida. Y en dislipidemia también el factor genético, obviamente también la obesidad, y ver si es que en la familia, por ejemplo, hubo algún paciente o familiar que tuvo un infarto o una ACV, eso le condiciona mayor riesgo también, ¿verdad? ¿Cuáles son los malos hábitos que ayudan a que entremos en estas enfermedades? Uno, lo que decíamos hace rato, ¿verdad? O sea, si consumís un chocolatito en la semana, ¿verdad? No pasa nada, pero si vos estás comiendo comidas con alto contenido de azúcar y ultraprocesados todos los días, eso es, aparte que te sube de peso, te inflama, ¿verdad? Porque sabemos que eso es súper... También el tabaco es un factor de riesgo. El sedentarismo, o sea, no hacer actividad física. Y no hablo de actividad física, irnos al gimnasio, ¿verdad? Porque hay muchísimas opciones para hacer actividad física. Bailar, jugar pádel. Muchísimas. Nadar. Inclusive las horas de estar sentado, ¿verdad? Por eso ahora en las empresas mismas se está preconizando el hecho de no hacer todo por teléfono. Si tenés que mandar una nota, te levantás y llevas la nota, ¿verdad? Todo para promover el moverse más, ¿verdad? El sueño, Nati, ¿verdad? La mayoría duerme menos de 6 horas o duerme muy tarde, ¿verdad? Hay que respetar el cronotipo nocturno, o sea, dormir temprano y levantarse temprano y por lo menos más de 6 horas, ¿verdad? No superar 9 tampoco, ¿eh? Claro, no, pero me encanta esto porque creo que desde el día 1 de este podcast no hay un médico que nos dijo lo importante que es el sueño, la alimentación,
la actividad física. Y todo eso tiene que estar dentro de nuestra calidad de vida, dentro de nuestros hábitos para tener esa calidad de vida que queremos. Pero además, también todos, al igual que vos, hablan de que incluso haciendo todo eso para estar sanos, que es lo que corresponde, lo que debemos hacer si queremos eso, es eso de anticiparnos, conocernos, ver qué pasa, porque a veces no está en los hábitos, está en la genética. Si ya sabemos que abuelo o abuela, mamá o papá tienen diabetes, o el famoso, como decimos normalmente, el colesterol alto, ojo, hay que prestar atención, porque vos podés sentirte bien, pero no estás viendo nada. Por eso, para mí es fundamental lo que está diciendo. Por eso sí. ahí te diría, es que muchas veces te dicen así, a los médicos nos pasa, haceme una orden de chequeo. No sé si es que te desconocido eso. Haceme una orden, te dicen. Pero realmente hay que hacer una consulta porque el médico te tiene que interrogar sobre tus antecedentes personales, familiares y ahí ver qué más te tiene que pedir que el chequeo normal, por así decirlo. ¿Qué más le tengo que pedir? Porque ¿qué otras enfermedades tiene de riesgo de padecer este paciente en particular? Porque todos somos diferentes y tenemos antecedentes personales diferentes y familiares también, ¿verdad? ¿Cuáles son los estudios que tenemos que hacer si tenemos diabetes o dislipidemia? Bueno, uno, para la diabetes hay que pedirle glicemia en ayunas, que es dosar el azúcar en ayunas. Ayunas hablamos de por lo menos 8 horas de no haber comido, ¿verdad? A veces el paciente se va con 12 horas, no, 8 horas ya es suficiente, ¿sí? Eso es en ayunas. Y la hemoglobina glicada, ¿verdad? Que está estandarizada y justamente Diagil tiene estandarización en eso. ¿Qué quiere decir eso? Que esta hemoglobina glicada es la misma que la que vos te haces en Estados Unidos, qué sé yo. Entonces tiene esa estandarización y eso te da una seguridad de que ese resultado dice lo que tiene el paciente, ¿verdad? Entonces esos dos estudios, glicemia en ayunas, hemoglobina glicada, que no es necesario ayuno, y por ejemplo en ciertos casos que vos que me dijiste que te salió un poquitito alterado, está la prueba de tolerancia oral a la glucosa, se llama, que es una prueba donde en esos pacientes que será que tiene o no tiene, que dudamos, le pedimos, porque se va en ayunas, se saca la glicemia en ayunas, se le da una carga de glucosa que le llamamos juguito, pero realmente no es un juguito, es una carga de azúcar que está estandarizado también, y se le toma otra vez a la 1 hora y las 2 horas para ver la respuesta a esa carga de azúcar, ¿verdad? Y tenemos más datos ahí del paciente. Eso es para diabetes. Y para dislipidemia lo que se pide es un perfil lipídico donde está el colesterol total, que es la suma de todos los colesteroles que andan por la sangre, ¿verdad? Aparte está el colesterol LDL, el VLDL, que son los malos de la película, el HDL, que es, digamos, el bueno, y los triglicéridos. Y encima hay un también ampliado, ¿verdad?, de perfil lipídico que tiene también Diagil, donde está ApoB, lipoproteína A, que te permite, por ejemplo, la lipoproteína A, ¿verdad?, es un factor que vos dosás y aumenta muchísimo más si tiene positivo el paciente el riesgo cardiovascular. A veces el colesterol te sale normal, pero vos le dosaste ese y ves que su factor de riesgo es mucho mayor y eso está asociado también a la genética, que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Me encanta porque la doc se me adelanta todo. Justo te iba a preguntar cómo se relaciona la diabetes, la dislipidemia con el riesgo cardiovascular y ya me anticipaste. Ay, perdón. Pero me encanta porque es así de claro como lo está diciendo. Está todo tan concatenado. Una cosa te lleva a la otra. Y es hermoso poder hablar de esto porque lo que queremos con Laboratorios Diagil y con estos podcasts, transformar la vida del otro que está ahí, que quiere una mejor vida, una calidad de vida, poder llevar una vejez también de una mejor manera. ¿Sabes lo que es llegar a una edad donde hasta te podés jubilar, pero al final tu cuerpo está, no quiero ser tan dura, pero aniquilado, destrozado de los golpes, porque no nos cuidamos a tiempo, porque ya estamos con enfermedad, estamos en niveles altos y por eso te agradezco tanto todo lo que nos estás diciendo, cómo nos estás informando. Es entender cómo cada pasito que damos afecta a un todo, al ser completo, desde lo físico, mental, emocional. Y eso te iba a decir, Nati, estas son enfermedades sistémicas, o sea, afectan todo el cuerpo. Igual te explico por qué me ibas a preguntar lo de riesgo cardiovascular, porque la finalidad de todo es, claro, estos pacientes se mueren de infarto, se mueren de ACV, o de repente por ahí no se mueren, pero quedan con secuelas. O sea, la secuela de un infarto es muchas veces una insuficiencia cardíaca. El paciente de repente no puede hacer nada, ni moverse, ni pararse, porque ya tiene dificultad para respirar, porque todo, a veces no se pueden ni vestir solos, porque ya es un esfuerzo para ese corazón, que una parte de ese corazón ya murió
murió, porque eso es cuando decimos infarto de miocardio, infarto del corazón, estamos diciendo que una parte de ese corazón se murió. Y eso ya no se reemplaza, un tejido muerto no se reemplaza. A mí me gusta porque hablas así bien directa y está bueno. Yo quiero que me digas cuáles son los impactos, las consecuencias que van a tener nuestros órganos como el corazón, los riñones, incluso los vasos sanguíneos. Y bueno, ese es el primero, lo que te digo, ¿verdad? El infarto y la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? El infarto, muerte de ese tejido cardíaco, que eso no se va a recuperar. Por eso es que tenemos que llegar antes. La insuficiencia cardíaca, el problema es que el corazón no funciona como bomba. O sea, eso quiere decir insuficiencia cardíaca, el corazón no funciona. Si no puede bombear el corazón, toda actividad te va a producir disnea. Disnea es dificultad para respirar, vestirte, bañarte. El paciente a veces, estando quieto, no puede estar sin dificultad respiratoria. Lo que te dije, la enfermedad renal, el 40% de los pacientes con diabetes pueden desarrollar una enfermedad renal que muchas veces termina en diálisis. No siempre, pero muchas veces sigue siendo la principal causa de diálisis, ¿verdad? No olvidemos la enfermedad del pie diabético, que alguna vez habrás escuchado, Nati, el pie diabético donde los vasos sanguíneos que vos decías se trancan todo, no llega buena circulación al pie y ese pie al final se termina, digamos, muriendo en el sentido que una heridita ya se descompone, ya se infecta y termina en amputaciones. Los nervios que no funcionan y el paciente tiene muchísimo dolor porque todo eso... Todas las partes del cuerpo, Nati, están irrigadas por una cañería que son los vasos sanguíneos. Y el problema con la diabetes y la dislipidemia es que va trancando esa cañería. Entonces no llega la sangre a diferentes lugares. Al no llegar la sangre, no llegan los nutrientes, no llega el oxígeno. Y esos órganos se van, digamos, muriendo, ¿verdad? Entonces puedes tener un infarto, un problema de los pies, problema del riñón. Vos me preguntaste hace rato por la ceguera, ¿verdad? Y el problema es que se trancan todos los vasos de la retina, ¿verdad? O sea, no llegan los nutrientes y el oxígeno a la retina y termina con una ceguera. Tengo 4 preguntitas así cortitas para cerrar en nuestro último podcast y después voy a tomarme un poquito de tiempo también para agradecer a todos. Prevenir diabetes y dislipidemia. Prevención con estilo de vida. O sea, caminen, muévanse lo más que puedan. Traten de comer lo mejor posible. ¿Cómo es comer lo mejor posible? Rápido. Sí o sí, en cada comida proteínas. Sí o sí, frutas y verduras. Por lo menos 2 porciones de fruta y 3 porciones de verdura al día, ¿sí? Ahí ya tenemos fibra y minerales y vitaminas. Traten de dormir. Prioricen el sueño. O sea, la gente no agenda su sueño. Programen. Así como programamos las cosas, programen dormir por lo menos 6 horas. ¿Sí? Tenés tu cita, agendate tu sueño. Agendate tu sueño. Y manejo del estrés, ¿sí? Qué importante. Ese es un tema con nosotros. O sea, la parte, como siempre decimos, todo está unido. Somos un todo. Y la parte mental afecta enormemente. Doctora, los que nos están mirando, nunca se hicieron un chequeo médico. ¿Cómo arrancan hoy? Si no tiene factores de riesgo, a partir de los 35 años, una vez al año. Pero si tiene factores de riesgo, hay que ver si es que nos necesitan más veces. A veces necesitamos cada 6 meses. Si ya tiene diabetes, cada 3 meses sí o sí se hacen una hemoglobina glicada a los pacientes que ya tienen diabetes. Y dislipidemia, por lo menos, si es que ya tiene diagnóstico, tenemos que a los 6 semanas, volver a controlar para saber si es que lo que estamos haciendo funciona o no. Claro, totalmente. ¿Mitos que quieras derribar, ya sea de la diabetes o de la dislipidemia? Primero, que no ocurre solamente en los adultos mayores. Viste que la gente piensa que a mí, que tengo 38 años, no me va a pasar. Eso es lo que piensa la gente. Entonces, eso pasa a los 60, te dice. No, cada vez estamos viendo pacientes más jóvenes con estas enfermedades. O sea, no es cierto que solamente le pasa a los adultos mayores. A los adultos jóvenes también les pasa. O sea, ese es el primer mito. Y el segundo, lo de la alimentación, que yo ya te dije, ¿verdad? No es que no va a poder comer nada. Hay que equilibrarse nomás. No hay que satanizar entonces también el tema del azúcar, sino saber cómo consumirlo, ¿verdad? Ahora, doctora, un mensaje que quieras dar, ya que este es nuestro último capítulo y queremos que llegue a cada una de las personas que nos acompañaron, un mensaje para todos nuestros seguidores. Bueno, primero, como tantas veces ya dijiste, Nati, es la prevención. Lo ideal es llegar antes y prevenir para no tener ninguna secuela. Igual, si la enfermedad ya está instaurada,
también tenemos muchísimas opciones, porque la medicina cada vez avanza más, Nati, y tenemos muchísimas opciones para tratar la enfermedad y prevenir las complicaciones. Eso, acérquense al médico por lo menos una vez al año sus controles por lo menos, mínimamente. Excelente, Doc. La verdad, de corazón, muchísimas gracias por acompañarnos en este último podcast. Gracias también a todos los médicos que realmente compartieron con mucho amor y por sobre todo mucha pasión cada uno de sus conocimientos que ayudan a que cada uno de nosotros tengamos esa posibilidad de ser más sanos, porque eso nos trae el conocimiento, eso nos trae la información. Y agradezco a Laboratorios Díaz Gil, de verdad, chapó para Laboratorios Díaz Gil por apostar en este tipo de contenidos, por apostar en esta misma frase, salud es poder. Queremos sentirnos bien, queremos estar bien, entonces tenemos que estar sanos. Me emociona muchísimo, agradezco a todos los directivos, a todo el equipo de marketing, realmente por decidir que en las redes sociales por fin abunden contenidos que sumen, que nos enseñen, que nos eduquen, que podamos tener una sociedad mejor, más sana, entre todos podamos vivir y aprovechar lo que es la vida, ¿verdad? Porque la vida es maravillosa, pero sin salud no es lo mismo. Así que de todo corazón, gracias también por darme la oportunidad de ser la vocera, de poder hacer las preguntas a cada uno de los médicos. A mí me está cambiando la vida, de verdad. Digo, siento que tengo cada vez más la posibilidad de estar un poquito mejor cada día. Así que si todo esto que te compartimos te tocó, te hizo ruido, te dejó cuestionándote a vos mismo, toma acción. Realmente tenés que ir a un médico, hacete los estudios, prevení, saná y empezá a hacer ese cambio profundo en tu calidad de vida. Gracias de corazón, Laboratorios Díaz Gil, a todos los directivos, a Gloria, a toda esta gente maravillosa que está acá, a todo el equipo también audiovisual, a vos, doctora, de verdad me emociono muchísimo. Espero y estoy segura que este no va a ser el último episodio, estoy segura que se va a potenciar más, pero les pido a todos, si esto les llegó, de verdad, compartan, hagan llegar a todos sus familiares y amigos. Esta es la información que tenemos que hacer llegar a todos para tener un mejor vivir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy muy emocional y sensible y realmente me toca el corazón. Me siento orgullosa de poder ser parte de un proyecto tan hermoso, doctora. Así que gracias a vos y a todos. Yo solamente esas son las palabras que puedo repetir constantemente, de verdad. Gracias, Nati. Gracias al Laboratorio Díaz Gil por este espacio. Una de las misiones que tenemos todos es tratar de educarle a la gente en el sentido de llevar información correcta y que por algo que haya escuchado pueda cambiar un aspecto de su vida. Y con eso ya creo que logramos el cielo, ¿eh? Entonces, muchísimas gracias al laboratorio por este espacio y a vos, Nati, también por acompañarme hoy. Y no se olviden, prevención. Vayan a hacerse los estudios, vayan a sus médicos. Nos vamos, nos despedimos. Este fue todo de Salud es Poder. Chao, chao.